Salmos del 26 al 31. Amén. Amén. Si no la encuentran, pues aquí está, ya la pusieron aquí. Dice la palabra de Dios, y me quieren ayudar, lo leemos todos juntos. Bueno, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Ya casi no necesito ni predicar, pero hay que hablar un poco de esto, ¿verdad? Bendito Dios, Padre Celestial, te adoramos. Te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Señor, por tu Santo Espíritu. Porque sabemos que tú estás con nosotros y en nosotros. Gracias, Señor, no lo merecemos, pero es grande tu amor hacia nosotros. Que podemos sentir tu presencia, que podemos sentir tu abrazo, que podemos sentir tu cariño, tu amor. Podemos sentirlo, Señor. Gracias, gracias por todo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que van a venir, porque así lo creemos, Señor, que van a venir. Gracias, Señor. Bendice a cada uno, Señor Santo. Ayúdale en todos sus problemas, en todas sus necesidades, en todas sus enfermedades. Cualquier cosa, Señor, los que están aquí y los que no están aquí también, Padre Santo. Bendice, Señor, a tu iglesia Nuevo Renacimiento. Bendícela, Señor, como solamente tú sabes hacerlo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por todo. Bendice mi vida, limpia mi vida, mis labios, mi corazón, mi mente, y que de mi boca solamente salgan las palabras que tú quieres darles a tus hijos, a tus hijas, Señor. Gracias te damos, Señor, por estas palabras, Señor. Gracias te damos por tu Santo Espíritu. Gracias te damos por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Leyendo estas palabras en la Biblia, empecé a pensar en Pablo, en el apóstol Pablo. Yo creo que le hubiera gustado ser escogido como apóstol por Jesucristo cuando escogió a los 12 primeros apóstoles. Quisiera haber sido de los primeros. Pero aquellos discípulos eran en su mayoría simples pescadores. No tenían dinero, tenían que trabajar para ganarse el sustento. No tenían ninguna preparación, no tenían nada, absolutamente nada que podíamos decir nosotros. Por eso los escogió el Señor. ¿Verdad? Nada. Solamente obedecieron a Jesucristo cuando les dijo, síganme. Y ellos le siguieron. Eso no podía pasar o haber pasado con el apóstol Pablo, que pues antes de ser Pablo se llamaba Saulo de Tarso. Saulo significa el grande.
y él se sentía grande, él se sentía superior, él se sentía mejor que cualquiera. Pero el Señor le puso Pablo, y Pablo significa pequeño. O sea, de grande, del gran Pablo vino a ser el pequeño Pablo. El Pablito, ¿verdad? Así le puso el Señor, ¿verdad? Pero cuando era él Saulo de Tarso, era un hombre muy preparado en cuanto a la ley, los más altos grados. Un hombre sumamente inteligente. Y él creía que servía a Dios persiguiendo a los cristianos, azotando a los cristianos, hasta matando a los cristianos, porque según él estaban en contra de Dios. Pero un día, yendo él a caballo, el Señor lo tumbó. Cayó al suelo y quedó ciego. Y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Reconoció que era el Señor que lo paraba. Ahí se dio cuenta de que todo lo que él era y todo lo que había estudiado no le servía para nada. Aquella gloria de la que él se enorgullecía no le servía para nada. ¿Y por qué? Y ahí lo dice, ¿verdad? En sus cartas. Porque no somos salvos por lo que sabemos o entendemos, sino por nuestra fe. Llegó a la conclusión de que Dios escogió lo necio, escogió lo peor, es decir, lo ignorante del mundo, para avergonzar a los sabios. Amén. Dios escogió a aquellos 12 para avergonzarlo a él, porque él no fue de los primeros. Y dice en sus cartas, como un abortivo, fue el último. Porque no somos salvos por lo que sabemos o entendemos. Somos salvos por fe. Por la gracia de Dios. Por medio de la fe. Efesios 2:8. Hermanos, no importa qué tan inteligentes nos creamos, ¿verdad? O somos. O qué tanta educación escolar tenemos, hayamos recibido, siempre vamos a ser ignorantes en algo. Nunca de los nunca tendremos suficiente conocimiento técnico o científico para cubrir todas nuestras necesidades. Porque ¿quién conoce todo en esta vida? ¿O quién ha conocido todo en esta vida? El único que conoce todo, que tiene todo conocimiento, es nuestro Dios. Amén, amén. Jehová de los ejércitos. Porque Él conoce todo, Él sabe todo. Amén.
Pero hermanos, la clave está solamente en descubrir cómo confiar en Dios. Porque como alguien dijo, cuando todo humano falla y las puentes por donde vas se desaparecen y no tienes nada, absolutamente nada de dónde agarrarte, todavía hay algo. Queda algo que hace la vida posible. ¿Mm? Algo que nos hace empezar de nuevo. Otro puente entre Dios y los hombres. Jesucristo. Y no es nuestro entender el que nos atrae hacia Dios. Es algo que va más allá de la habilidad humana. Para explicarlo, es algo profundo en nuestra alma, que clama a Dios y que no quedará satisfecha hasta que quede en perfecta unión con su Creador. Gracias a Dios, hermanos, que no somos salvos por nuestro entender, ¿verdad? Sino por fe. Porque como decía mi abuelo, muchos de nosotros no sabemos ni la O por lo redondo. Y muchos de nosotros cuando empezamos a leer la Biblia, muchas cosas no entendíamos. O no entendemos hasta que el Espíritu Santo nos abre los sentidos. Si todo fuera por nuestro entender, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería? Porque el más sabio de nosotros es aún ignorante. Y esta es la primera lección en esta tarde, que no somos salvos por nuestro saber o por nuestro entender, sino por fe. Somos salvos por fe. Lo segundo es algo parecido. No somos salvos tampoco por obras. Como dice Efesios 2:9, que no es por obras para que nadie se gloríe. No podemos comprar nuestro camino al cielo. No podemos decir, pues yo doy limosnas a todos los homeless, voy y reparto comida, recibo gente, tengo dinero y puedo hacer un orfanatorio y darles comida. ¿Ustedes creen que eso es suficiente? No. Porque no podemos comprar nuestro camino al cielo. No hay ningún sacrificio de parte de nosotros que nos garantice el favor de Dios. El sacrificio ya está hecho. Amén. Es un sacrificio supremo. Gracias, Señor. Es un sacrificio único. Amén. El que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por Él, y por la fe en Él, somos salvos. Por fe en Cristo Jesús. Él vino a esta tierra, ministró en este mundo y escogió personas simples, sencillas, sin educación escolar, sin dinero, sin nada. Pero no los escogió para sacarlos del mundo,
sino para que se ganen al mundo. Amén. Y esa precisamente es nuestra misión. Ganar almas para el Señor, sin apartarnos del mundo. Si tuviéramos que apartarnos del mundo para encontrar la salvación por nuestra propia perfección, ni remontándonos a vivir en el cerro más alto, lo haríamos. O estuviéramos en un monasterio, así como los monjes que van y allá y se meten y se apartan del pecado, de la gente, de todo, según esto, para santificarse. Allá encerraditos puede haber algún pecadillo, ¿no? Hay personas que piensan que no pecan, que son muy santas. Pero hermanos, déjeme decirle, cualquier corajito que usted haga, cualquier desaveniencia, cualquier cosa, es una ofensa a Dios. Santo. Y las personas que piensan que por sus buenas obras o por su perfección son salvos, son enemigos de Dios. Porque no es así. La palabra de Dios es muy clara y dice, no hay justo ni aun uno. En Romanos 3:10, ¿verdad? Porque la salvación es por fe. Así que no somos salvos por saber o entender todo, aunque el entender es importante. Pero no somos salvos por eso, ¿verdad? Dios nos dio una mentalidad y tenemos que aplicarla a nuestra vida cristiana, como la aplicamos a otras cosas, ¿verdad? Además, el Espíritu Santo nos ayuda a entender las cosas de Dios, si se lo pedimos. Santiago 1:15 dice, el que no tenga sabiduría, demándela a Dios, pídala a Dios. Tampoco somos salvos por nuestras buenas obras, aunque las buenas obras también son importantes en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Como cristianos debemos de hacer buenas obras, no malas obras. Pero la palabra es clara. Somos salvos por fe. Por fe. ¿Qué tan importante es la fe? ¿Verdad? Muy importante. Amén. Y los primeros discípulos lo vieron muy importante. En Lucas 17:5-6, los apóstoles pues vieron la necesidad de pedirle al Señor, aumentanos la fe. ¿Querían más fe? Nosotros debemos sentir esa necesidad, que necesitamos fe, más fe. ¿Verdad? El Señor les dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le pedirías a este sicómoro, desarráigate, plántate en el fondo del mar. Y les obedecería. Qué cosas, ¿verdad? Y pensar, hermanos, que hay cristianos que dicen, yo tengo mucha fe. ¿No digo eso? Tengo mucha fe. Pero nos damos cuenta por la palabra del Señor que no es cierto. Que no es cierto. Porque imagínense si tuviéramos fe nomás tan pequeñita, así como un granito de mostaza. Es como hacer un puntito así con una pluma. Así de ese tamaño es la semilla de mostaza. ¿Qué tanto haríamos en el nombre del Señor? ¿Qué tanto?
¿Qué tanto se miraría? ¿Qué tanto se notaría en la iglesia del Señor? ¿Qué hay de? Solo clamando, como aquel hombre que dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Necesitamos fe. Nunca diga, tengo mucha fe. Nadie tiene fe como yo. Pues demuéstrala. Hay que demostrarla, ¿verdad? Un pintor inglés hizo un cuadro del río Támesis. En la parte de abajo le puso río Támesis a las 10 p.m. Le preguntaron, ¿por qué te pones a hacer este cuadro en lo oscuro de este río? Porque en el día se ve lleno de lodo. Muy feo, se ve muy feo en el día. Pero en la noche se ve bonito. No se ve la suciedad, tanta suciedad que tiene por la luz que se refleja sobre las aguas. Y se mira brillante, se mira bonito. Y hermanos, eso es lo que pasa cuando el Señor nos toca. Nos vemos brillantes, pero todavía tenemos lodo. Todavía hay suciedad. Estamos, sí, en el Señor. Estamos creyendo en el Señor. Pero es el Señor el que nos da un brillo diferente. No, ese brillo no es por nosotros. Nosotros no brillamos por sí mismos. Somos como las estrellas. Y así le dijo Dios a Abraham, que tendría mucha prole, ¿verdad? Mucha muchedumbre, mucha familia, como las estrellas del cielo. Pero las estrellas no tienen luz propia. Tiene que ser el sol el que les dé esa luz. Y así somos nosotros. Si brillamos, brillamos por Él y para Él. Y es cierto, tomará toda una vida y más, puedo decir, para poder ser purificados de acuerdo a la santidad de Dios. Porque tenemos que brillar y brillar aún más. Pero vamos a brillar aún más si cada día santificamos nuestras vidas, acercándonos al Señor, porque Él es el que da la santidad. Nosotros estamos inclinados al mal. Nosotros estamos inclinados al pecado. Solamente con Él podemos tener ese cambio, ese brillo, de brillar como las estrellas y alumbrar a otros el camino. Pues vamos a brillar de acuerdo a la santidad de Dios, ¿verdad? Pero también de acuerdo a la fe. ¿Qué tanta fe tenemos? Mientras más fe, más brillo. Mientras más fe, hay más luz. Y el Señor quiere que seamos luz, ¿verdad? Porque por la fe somos restaurados, por la fe somos transformados,
La fe no solamente es una forma de creer, como muchos piensan, y actuar. No, la fe es un arma cristiana a nuestro favor. La fe nos mueve hacia la madurez espiritual. Mientras más fe tenga, más madurez espiritual tendremos. Entre más creas, más creces. Entre más la usas, más creces. Entre más la usas, más cosas grandiosas suceden. Además, hermanos, hay una cosa muy importante. No es solamente cuánto creemos o cuánto creemos en Dios, sino cuánto cree Dios en nosotros. ¿Cuánto cree Dios en nosotros? Él nos creó a su imagen y dio a su Hijo, por medio de su Hijo, una vida abundante en este mundo y más allá. Pero hay una invitación muy sencilla, una invitación que le hizo a sus primeros discípulos, a sus primeros apóstoles. Les dijo: sígueme, sígueme. En esta tarde el Señor nos dice: sígueme. ¿Cuál será tu respuesta? Si tú le dices: sí, te sigo, síguele en verdad. Trabaja para Él. Haz que tu iglesia crezca. Madura para Él. No seas un niño o una niña en la fe. Crece, 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 porque la fe nos hará crecer. Ponte de pie. Bendito Dios, te adoramos. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque somos salvos por la fe. Te damos gracias porque estamos aquí, Señor. Esperando de ti. Siempre de ti. Ayúdanos, Señor, a decirte sí. Siempre sí. Siempre quiero estar contigo. Siempre quiero seguirte. Siempre quiero servirte. Siempre quiero estar contigo. Hasta cuando esté en gloria contigo. Contigo quiero estar. Dígale al Señor: ayuda mi incredulidad. Lléname de esa fe. Aunque sea como un granito de mostaza. Aunque sea como un granito de mostaza. Señor, ayuda nuestra incredulidad. Y haznos, Señor, esos hijos, esas hijas que tú quieres tener. Para demostrarle al mundo quién eres tú. Por medio de nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias. Úsanos, Señor. Úsanos como tú quieras usarnos. Y límpianos cada día más. Que tú vivas en nosotros. Que tú estés en nosotros. Que nuestro yo salga
se quede fuera para que tú vivas en nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta arma grandiosa, maravillosa, que es la fe. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.